Después que una persona trabaja 6 días continuos, sus horas equivalentes tiene derecho al disfrute de un día de descanso con goce de salario. El día de descanso semanal será el día de domingo, salvo las excepciones legales. De lo anterior desprendemos dos situaciones. En primer lugar, que las personas que laboran las 48 horas semanales o menos de los 6 días de la semana, según como estén organizados de forma interna dentro de sus empresas y no por ello pierden su derecho al séptimo día de descanso. Distinto es cuando el trabajador tiene efectivamente que elaborar únicamente 2 días o 3 días a la semana, el cual no complementa su total de jornada ordinaria, este lo acumula hasta la segunda semana de conformidad a la ley. En segundo punto es de que al momento del descanso obligatorio, cuando lo trabaja 6 días continuos y el trabajador o ha cumplido su carga semanal, que puede ser de 48, 42 o 45 según su jornada ordinaria, diurna, mixta o nocturna, mientras usted no haya elaborado esa cantidad de días o cantidad de horas, no tiene derecho a su descanso. Esto es importante aclararle a los trabajadores en virtud de que muchos reclaman efectivamente los descansos obligatorios cuando se han ausentado también de forma injustificada cualquier día de la semana. En cuanto a la parte de las obligaciones en su día de descanso semanal, también es importante destacar que la ley le otorga al trabajador el derecho de descansar el día domingo y por consiguiente es una obligación de su empleador respetar ese día. ¿Qué quiere decir? De que existe siempre la posibilidad que de acuerdo a ley usted podrá ser obligado a trabajar en su día de descanso semanal o en los siguientes casos. En primer lugar, cuando los trabajadores no sean susceptibles de interrumpir por la índole de las necesidades que satisfacen o que lo hagan o existe un motivo de carácter técnico de las, por ejemplo, de la farmacia de turnos, etcétera. Cuando los trabajadores destinados a reparar daños ocasionados por casos fortuitos o fuerza mayor sean impostergables. Cuando los trabajos por su naturaleza solo pueden ser ejecutados cuando se dan ciertas condiciones que dependen de la acción irregular del fenómeno natural, o bien cuando las labores industriales o de comercio respondan a la necesidad cotidiana e indispensable de la alimentación. Cuando una persona labora en su séptimo día o feriado obligatorio, tiene dos opciones para recuperar ese día. Puede decidir por el pago o bien por descansar otro día. En cuanto al descanso permitido durante la jornada laboral, según el artículo 55 del Código del Trabajo, el descanso durante la jornada laboral es un derecho que solo pueden disfrutar quienes tienen una jornada continua. Este descanso tiene que cumplir los requisitos, en primer lugar, de duración de 30 minutos, que son lo que normalmente conocemos para su hora del almuerzo. Si no es disfrutado, podrá ser retribuido y es computado como tiempo de efectivo trabajo. En las sentencias número 73 emitida por la Corte Suprema de Justicia del 10 de marzo del año 2010, el argumento sostenido por los funcionarios del Ministerio del Trabajo respecto a las violaciones a los artículos 51 y 51 y 55, perdón, del Código del Trabajo es por conceder únicamente un intervalo de descanso de 35 minutos a sus trabajadores, lo que hace, según los funcionarios públicos, que las jornadas de trabajo ordinarias sean continuas y no discontinua. Asimismo, la Sala de lo Constitucional de la misma Corte Suprema de Justicia, en sus consideraciones número 2 de la misma sentencia, observa que no existe norma jurídica expresa que ordene la continuidad de la jornada de trabajo por el simple hecho de otorgarse únicamente 35 minutos o más como tiempo para intervalos de descanso. La ley en este sentido señala tres condiciones respecto al tema de continuidad. El primero, que se pacte entre las partes. El segundo, que se otorgue un descanso de media hora dentro de la jornada de trabajo, el cual se computa como efectivo trabajo. Y tercero, que los presupuestos legales alrededor de la existencia de la jornada continua deben ser comprobadas a plenitud al momento de practicarse la labor de inspección por parte de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, a fin de determinar si la jornada ordinaria de trabajo efectivamente es continua o no. En cuanto a lo que concierne a las excepciones de tiempo al descanso, si decide descansar otro día, usted puede escoger entre las siguientes opciones: descansar otro día de la semana, descansar desde el mediodía correspondiente al descanso hasta el mediodía siguiente, descansar 2 mediodías. Estas excepciones al descanso por día feriado, de haber sido autorizado por el Ministerio del Trabajo, si decide por el pago de descanso del séptimo día,
debe de ser doble de lo que devenga ordinariamente por día. Cuando usted labore un día de descanso y opte por el pago y no por la compensación con otro día, deberá pagársele con el 100% más. Es decir, si usted gana 3.000 córdobas mensuales de salario, su salario diario es de 100 córdobas. Si trabaja el séptimo día de vengado, 100 córdobas adicionales a su salario mensual. Esto también va a ir en dependencia de la forma de modalidad de pago. Si su salario es variable, el séptimo día se le paga calculando el promedio de vengado en los 6 días de trabajo de la semana. Es decir, si se le pagara 10 córdobas por cada pieza, cuando labore en su día de descanso se le pagará 20 córdobas por pieza. Esto ha sido corroborado por la costumbre y la jurisprudencia misma. Si un trabajador falta injustificadamente a su trabajo, le van a descontar de su salario el día que no llegó a trabajar, lógico, pero también se le deduce un día de descanso de esta semana porque los descansos ya van pagados en el salario. O sea que cuando usted falta un día injustificadamente, le van a descontar los 2 días a cuenta de salario. El derecho al día de descanso no depende de la forma de pago del salario, sino de la hora o días laborados en la semana, por lo cual, aun cuando su salario le sea pagado en forma diaria, todas las personas tienen derecho a un día de descanso semanal. En cuanto a los permisos laborados, los trabajadores tienen derecho a permisos o licencias con goce de salario en los siguientes casos. En primer lugar, por fallecimiento del padre, madre, hijo, cónyuge, compañero o compañera en unión de hecho estable, según la ley, hasta por 3 días hábiles consecutivos. En segundo lugar, por matrimonio, hasta 5 días consecutivos, por acudir a consultas médicas personales, para acudir a consultas médicas de sus hijos menores o con discapacidad de cualquier edad cuando sea necesario hacerlo, que quiere decir cuando no lo puede hacer fuera de una hora que sea laborable. Y 3, también por un periodo no mayor de 6 días laborables por enfermedad grave de un miembro de la familia o del núcleo familiar que viva bajo un mismo techo si la enfermedad requiere de su indispensable presencia. Eso ya lo dispone claramente el Código del Trabajo. En estos casos es importante referir que en los numerales A y B el trabajador gozará del 100% de su salario. En el caso del literal C, lo relativo al salario será acordado por mutuo acuerdo entre trabajador y empleador sin que el goce del salario sea inferior al 50% que mensualmente recibe el trabajador. Los trabajadores que tuvieran bajo su guarda, ¿verdad?, bajo su responsabilidad, personas con capacidades especiales podrán solicitar permisos a su trabajador con reducción de jornadas laborales, el cual también el salario lo puede pactar de forma proporcional mediante acuerdo entre partes durante un tiempo necesario según lo requiera el trabajador. En cuanto a los feriados nacionales obligatorios según la ley, en nuestra legislación hoy por hoy tenemos 10 días incluidos como feriados nacionales con goce de salario. En primer lugar tenemos el 1 de enero, el Jueves Santo, Viernes Santo, 30 de mayo, que conforme a la ley 1118, que es la ley que declara el Día de la Madre feriado nacional publicado en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, número 92 del 20 de mayo del año 2002, ya lo tenemos incorporado como un día más feriado. El 19 de julio, 14 de septiembre, 15 de septiembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. Para ello es muy importante que se establezca que el día de descanso debe ser el día domingo, a excepción de la ley, cuando un feriado nacional coincida con el domingo, será compensado con otro día de descanso. La costumbre ha establecido que se compense en un día lunes, cuando el feriado nacional cayera en el día diferente al domingo, pero que sea un día de descanso también debe de ser compensado. Cuando un trabajador labora en un día feriado, tiene dos opciones para recuperar ese día: decidir por el pago de un 100% de su salario diario o bien descansarlo otro día. Si se desea descansar otro día, puede escoger entre las siguientes opciones. En primer lugar, descansar otro día de la semana, descansar desde el mediodía correspondiente al descanso hasta el mediodía siguiente al descanso, 2 mediodías como tal. Asimismo,
es importante hablar sobre los criterios emitidos por el Ministerio del Trabajo en el Manual de Derechos y Obligaciones publicados en el año 2007 respecto a las modalidades en cuanto a los asuetos y en cuanto a los feriados. En primer lugar, una de las preguntas recurrentes que se dan en el Ministerio del Trabajo, tanto en asesorías presenciales como en la parte de las asesorías por escrito, es qué son los feriados y qué son los asuetos. ¿Por qué? Porque muchos confunden y muchos hacen referencia de que se trata de la misma cosa. En primer lugar, los días feriados son aquellos que se destinan para las festividades de, digamos, en el ámbito, en el territorio nacional, pero no se trabaja ni se percibe salario, según dice la ley, aunque ya sabemos que por costumbre están incorporadas, perdón, el pago del salario de ese día dentro de la nómina. El asueto ya es con goce de salario también y esto están destinadas para las festividades de la localidad, del municipio, del departamento, según usted habita o donde está la actividad económica de la empresa. Entonces, en el caso de que el trabajador tenga que elaborar, se tiene que remunerar como si fuese un día feriado. ¿Y cuáles son esos días, digamos, feriados? Ya habíamos descrito en la presentación anterior que los días nacionales obligatorios con descanso y con pagos incluidos en nómina tenemos el 1 de enero, que es Año Nuevo, lo que es el jueves y viernes santo, el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, el 19 de julio, que es el aniversario de la Revolución Sandinista, el 14 de septiembre, que es el Día de la Batalla de San Jacinto, el 15 de septiembre, que es la conmemoración de la independencia de Centroamérica, el día 8 de diciembre, el día de la Concepción de María, el día 25 de diciembre, que es la Navidad de Jesucristo, y también tenemos el 30 de mayo, que es el día de la celebración de la Madre Nicaragüense. Esto está dispuesto en el artículo 66 y en la nueva publicación de la 1118 que hicimos referencia también con anterioridad. Entonces, ¿cuáles son los días de asueto? Entonces, estos días de asueto, en primer lugar en Managua, lo tenemos el 1 de agosto, el 10 de agosto, según la celebración de Santo Domingo. En el resto del país, según las festividades más importantes del lugar, según la costumbre, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Trabajo, puede declarar día de asueto con goce de salario o a cuenta de vacaciones, tanto a nivel nacional como municipal. Para los trabajadores estatales se ha acostumbrado a dar a cuenta de vacaciones la tarde de los días 30 de mayo, que ha sido normal. Hoy por hoy ya lo tenemos fuera de esos calendarios, por tanto, ya en la actualidad lo tenemos como un feriado más. Tenemos el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, y lo que corresponde al 7 de diciembre, que es la festividad de la gritería. ¿Cómo se pagan los días feriados asuetos si se trabajan? En primer lugar, es importante referir que los días feriados y los días asuetos que se trabajan se pagan un 100% su valor del día. Si el salario se paga por quincenas mensuales, el pago del día feriado, el asueto con goce de salario, en el caso que el trabajador no labore, ya va incluido en el salario. Cuando el empleador solicita al trabajador que labore en su feriado su asueto con goce de salario, se le debe de pagar como un día completo de trabajo, como un día adicional, más el 100% que establece la ley. Aquí para el pago del asueto es importante recalcar que si sus pagos son quincenales o son mensuales y ya está incorporado el pago de ese día que descansa, automáticamente el cálculo es sencillo para poder remunerar el día que los labore. No así en el feriado, que no lo tenemos incluido en nómina, siempre se debe de calcular un 100% más el valor del día, según sea la cantidad de feriados que este trabajador vaya acumulando según el efectivo trabajo. Entonces, si un trabajador gana 50 córdobas al día y tiene, por ejemplo, un día feriado elaborado, un día suelto con goce de salario, cuya modalidad de pago, por ejemplo, puede ser semanal o catorcenal, debe pagarse 100 córdobas aparte de su salario normal, según lo dispone el artículo 62 Código del Trabajo. En cuanto a que se paguen los séptimos días si fuesen trabajados, todo día de descanso que se trabaje debe de ser remunerado con un 100% más el valor, aparte del salario normal establecido. Lean el artículo 62 del Código del Trabajo.
Asimismo, es importante referir que el trabajador obliga a laborar los días feriados, y en primer lugar, las jornadas extraordinarias es voluntaria. El trabajador está obligado a laborar los días feriados solamente en los siguientes casos. En primer lugar, cuando los trabajos no sean susceptibles de interrupción por la índole de la necesidad que satisfacen, lo que exigen por motivos de carácter técnico, los de la farmacia de turno y establecimientos dedicados al recreo, y aquella cuya discontinuidad causaría notables perjuicios al interés público, a la industria o al comercio. Las faenas destinadas a reparar deterioros ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable. Las obras que por su naturaleza no puedan ejecutarse sino en un tiempo u ocasiones determinadas que dependan de la acción irregular del fenómeno natural. Las labores industriales o de comercio que corresponden a necesidades cotidianas e indispensables para la alimentación. En estos casos, el día feriado podrá ser remunerado como jornada extraordinaria o sustituirlo según prefiere el trabajador y acuerde con su empleador. En primer lugar, como otro día de la semana, como ya habíamos referido, simultáneamente para todos los trabajadores o por turno, desde el mediodía correspondiente al descanso hasta el mediodía siguiente, por turno, reemplazando el descanso de un día por los mediodías en cada semana. Estas excepciones al día de descanso semanal deben de ser autorizadas por el Ministerio del Trabajo según los artículos 69 y 70 del Código del Trabajo. Asimismo, es importante también hacer referencia que cómo deben de pagarse estos días. Ya hemos hablado, hemos recalcado que la modalidad de pago es súper importante. La ley nicaragüense establece que el día de descanso debe ser domingo, salvo que se trate de labores que no puedan interrumpirse, en cuyo domingo debe de ser sustituido por otro día de la semana, cuando un feriado nacional coincida con un séptimo día, usualmente domingo. Este será compensado el día siguiente por la costumbre. Se ha establecido, se compense el día lunes siguiente, cuando el feriado nacional se celebre en el día, por ejemplo, domingo, que corresponde a su séptimo, pero coincide con el séptimo descanso acordado con el trabajador, según sean sus turnos, también debe de ser compensado con otro día libre, y al trabajador que labore se le pagará como día extraordinario de trabajo según lo dispuesto en el artículo 68 del Código del Trabajo.